los cementerios es donde se cree habita una gran cantidad de fuerzas paranormales, ya que allí es donde los restos mortales de muchas personas se encuentran buscando el descanso eterno, algunos sin encontrarlo lamentablemente. Amén de las energías negativas que los familiares de las personas que vienen a despedirse de sus seres queridos traen consigo. Esta noche les traigo 3 historias que se cuentan sucedieron en estos lugares. Hola nuevamente y bienvenidos a un relato más del Espantapájaros. Comenzamos. Cierta vez un grupo de compañeros de carrera fuimos a sacar fotos a un cementerio general. Uno de ellos se le ocurrió sacar un antiguo y hermoso tren que estaba en una tumba. Pese a nuestras insistencias de que lo dejase donde estaba, no hizo caso y se lo llevó a su casa. Ese día nos pasaron puras cosas extrañas. A los días de que mi compañero se había llevado el tren, comenzó a sufrir pesadillas y pasaban cosas aún más extrañas. Veía cosas que no existían, soñaba con el hombre que le decía: devuélveme lo que es mío. Y así pasaron varios días hasta que enfermó. Los doctores le hicieron exámenes, pero no arrojaban nada, pese a que su deterioro era evidente cada día. Le dijimos que devolviese el tren, pero no nos tomaba en cuenta. Pasó más de un mes y las pesadillas y cosas extrañas eran cada vez más intensas y frecuentes, hasta que un día soñé con aquella vez que fuimos al cementerio. Iban mis compañeros y yo. El día estaba nublado, como deteriorado en el tiempo y en el espacio. Hacía frío. Le dije a mi compañero lo que había soñado, y luego de unos días seguí teniendo los mismos sueños, cada vez más recurrentes y cada vez con más detalles. Ariel no se acordaba de dónde lo había sacado. Se veía enfermo y asustado, ya casi no iba a clases de lo enfermo que se encontraba. En mi sueño veía una antigua tumba, con rejas oxidadas por el tiempo, matorrales y el lugar como abandonado. Buscamos en las fotos que había sacado y nada, no encontrábamos la tumba. En ninguna de ellas parecía la tumba de mis sueños. Ariel cada vez más enfermo, pálido, ojeroso y asustado, y mis sueños cada vez más frecuentes. Un día recuerdo que hacía frío y nos juntamos a las afueras del cementerio con la intención de devolver el tren. Ariel ya no era el mismo, parecía ido, estaba distinto. Recorrimos el cementerio sin éxito, pero teníamos que entregar aquel tren. Recordé una parte que no habíamos ido, pese a estar casi seguros de que habíamos visto todo el cementerio. De pronto me pareció ver el lugar en mi mente. Caminé hacia un lugar poco transitado y la vi. Era una tumba casi en ruinas. Era una hermosa tumba con las rejas oxidadas por el paso del tiempo. En ella había varios trenes y juguetes de la época de 1900 más o menos. Ariel sacó con cuidado el tren y lo puso junto a otros trenes que habían allí. Dejamos el tren y Ariel se disculpó por haberlo tomado. Vino un fuerte viento y se escucharon truenos a lo lejos. Ya iba a ser las 5, hora en la que cierra el cementerio, y nos apresuramos a salir, ya que se veía la tormenta. Caminamos a prisa, con las primeras gotas cayendo sobre nosotros. El lugar estaba casi vacío y solo el sonido del viento, las gotas al chocar en la tierra y los truenos. A los días siguientes, Ariel volvió a ser el mismo que antes. Nunca más Ariel volvió a tener pesadillas y vivir eventos extraños. Se recuperó y volvió a clases. Por mi parte, aquella noche soñé con un joven que me daba las gracias por haberlo ayudado. No le vi el rostro, pero sentí su presencia. En el sueño escuché: gracias por ayudarme. Nunca más supe de qué lugar, pese a que fuimos con mis compañeros y un profesor. No dimos con la tumba, ni con nada que nos llevara a ella. Finalmente, pasamos el examen con una nota excelente, pero aún, de vez en cuando, en mis sueños me parece ver ese tren. Todo comenzó cuando tenía 4 años. Mi abuela solía llevarnos al cementerio a visitar la tumba de su esposo fallecido. Como toda niña, empecé a correr y a jugar en las tumbas. De pronto, me detuve en una que llamó mi atención. Era una tumba que tenía forma de casita, unas rejas y cristal. Había juguetes, pues la tumba era de una niña. Me quedé jugando con ella y luego nos fuimos. Cada vez que íbamos al cementerio, me iba a la misma tumba a jugar. Un día mi hermana mayor fue a buscarme
y me dijo que dejara de jugar con aquellos juguetes, que no debía tocar lo que no me pertenecía. Yo la miré y le dije: Mariana me deja jugar con sus juguetes. Ella es mi amiga y se pone feliz cuando vengo a verla. Mi hermana, horrorizada, vio que el nombre escrito en la tumba era el mismo que había mencionado. Se asustó, pues yo era muy pequeña y no sabía leer. Mi hermana me llevó donde estaba mi familia y desde ese día no quiso volver a llevarme al cementerio, porque después de la última vez empezaron a pasar cosas muy extrañas en la casa. Mis hermanos no podían dormir. De noche se escuchaban ruidos y se veían sombras. En una ocasión le pregunté a mi mamá por qué mis hermanas tenían miedo y ella me contó lo que ellos decían. Yo sonriendo le dije que no debían tener miedo, que se trataba de mi amiga Mariana, que jugaba por la casa, ya que yo había dejado de visitarla en el cementerio. Mi mamá, asombrada, me creyó y al día siguiente fue a la iglesia a pedir un consejo, pues no sabía qué hacer. Ahí le dijeron que tenía que rezar y pedirle al espíritu que se marchara hacia la luz, que las oraciones y peticiones debían ir acompañadas de una veladora siempre, para guiarla en su camino. Así lo hizo mi mamá durante semanas, hasta que la casa quedó en paz, regresó a la tranquilidad y todo volvió a la normalidad. Pasaron los años y un día volvieron a llevarme al cementerio. Toda mi familia conocía la historia. Y un tío me pidió que lo llevara a la tumba donde solía jugar con Mariana, y aunque había pasado algunos años, yo no la había olvidado. Recordaba claramente dónde era. La vi y él leyó lo que decía la placa que su familia había colocado. Mi tío buscó la fecha de nacimiento y de fallecimiento para saber cuánto tiempo tenía esa tumba allí, pero no había información personal, solo una dedicatoria. Pasado el tiempo y mi abuela falleció, y fuimos a visitarla. Yo le compré flores para ella, también para Mariana, mi amiga y compañera de juegos. Pero estando en el cementerio, ya no encontramos su tumba. Lloré mucho porque ese día ya no podía volver a visitarla. Si bien en esa casa nunca volvió a suceder nada paranormal, nunca les dije a nadie que jamás hemos dejado de jugar juntas. La historia que a continuación les cuento fue real. Le sucedió a mi abuelo. Soy de Sahayo, Michoacán, México, y en este pueblo tiene muchas historias y muchas leyendas paranormales. Hace muchos años, en un fin de semana, después de haber terminado sus labores, mi abuelo y sus amigos decidieron ir a tomarse unos tragos para relajarse y distraerse un rato, puesto que su trabajo era algo pesado. Así que se fueron a una cantina que estaba situada meramente a espaldas del panteón municipal. Al cabo de unas horas y varias copas, decidieron retirarse, pues ya era muy noche y andaban un poco tomados, pero uno de ellos, en su intento de jugarles una broma y tratando de probar si eran unos miedosos, les dijo: «Oigan muchachos, ¿qué les parece si cruzamos por el panteón? Digo, si se sienten muy hombres y no les da miedo pasar por allí, ahorramos camino y llegamos más pronto». En esos tiempos el panteón estaba entre dos baldíos y aún no tenía bardas muy altas, solo unas rejas viejas. Era fácil brincar a su interior. Después de pensarlo un rato y envalentonados por las copas que traían encima, y aceptaron aquel reto diciendo: «Sí, vamos. ¿Quién dijo miedo?». Se adelantaron por el cementerio al ir caminando por el pasillo principal del panteón, cuando iban por un lugar donde estaba enterrado San Josecito y otros mártires cristeros. Dicen que escucharon un llanto muy lastimero de entre las tumbas. Mi abuelo, muy enojado, les gritó: «Cabrones, si a alguno de ustedes se les ocurre salir con sus bromitas, les voy a meter una madriza saliendo de aquí». Pero ninguno de los cuatro estaba haciendo eso, porque todos iban juntos y los lamentos se oían entre las tumbas que estaban a los lados. Entonces apresuraron el paso, pero los lamentos les habían causado escalofríos, y al saltar la reja del panteón, dice mi abuelo que de uno de los oscuros baldíos salieron dos perros grandes negros que los veían con mucho odio, mostrando sus babeantes colmillos como si fueran a atacarlos de un momento a otro. Era algo muy espeluznante, porque de sus ojos parecía salir fuego y emanaba un olor nauseabundo como azufre y a podrido, el clásico olor a muerte. Era algo verdaderamente aterrador, tanto que hasta la borrachera se les bajó del susto. Entonces salieron rápido de allí,
creyendo que así se liberarían del maligno, pero aquellos perros se fueron tras ellos. Era muy raro, parecía que se movían muy lento, pero más rápido que mi abuelo y sus amigos. Corrían, pero no podían alejarse de esos perros endemoniados. Cuando habían corrido algunas cuadras, los entes convertidos en animales aún los perseguían con sus ojos brillantes que los hacían más tenebrosos. Mi abuelo y sus amigos le dieron la espalda y siguieron su agitada huida. Al llegar al cruce del bulevar principal, voltearon hacia atrás y se asustaron aún más porque ya no eran 2 perros, ahora habían 2 más junto con los que habían venido a perseguirlos. Se dieron la vuelta y corrieron más a prisa. La carretera estaba sola y al ver los perros tras ellos les hacían sentir más pavor. Decía mi abuelo que nunca en su vida había corrido tan rápido como ese día. Mi abuela lo estaba esperando porque ya era muy noche y de él ni sus luces. Al asomarse por la ventana lo vio corriendo despavorido, notando que algo malo lo perseguía, y rápido le abrió. Cuando entró, al cerrar la puerta, escucharon un fuerte golpe, como si algo hubiese chocado contra la puerta, pero ninguno quiso asomarse para ver qué había sido ese golpe extraño. Entonces, aún más aterrados, oyeron una voz macabra que provenía de fuera, diciendo: Luis, abre la puerta, no te va a pasar nada. Mis abuelos, con mucho miedo, empezaron a rezar y rezar, pero la voz no se callaba, seguía repitiendo lo mismo. Mi abuelo, dominado por aquel miedo insoportable, le aventó el rosario que tenía en la mano por la rejilla que había en la puerta. Cuentan mis abuelos que en eso se escuchó un grito tan horripilante y fuerte, muy ensordecedor, y de un momento a otro se quedó en silencio total. Entonces, aún con mucho miedo, lentamente abrieron la puerta y vieron que el rosario estaba roto, como semiquemado. Al día siguiente fue con sus otros amigos. Uno de ellos le había pasado lo mismo que mi abuelo. Desde entonces ninguno de los 4 quiso regresar a esa cantina, y menos cruzar por ese cementerio maldito. ¿Les gustaron las historias? Ciertamente creo que los cementerios son un lugar que se debe tratar con mucho respeto, ya que aunque no creas en lo paranormal, es un hecho que la mayoría de nosotros terminará tarde o temprano en ese lugar. Antes de irse, no olviden dejar pulgar arriba, compartirlo y suscribirse. Por mi parte me despido y les recuerdo que tenemos una cita en el campo la próxima noche lluviosa y con una nueva historia.